Les damos la bienvenida hoy a Proyecto de Vida desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquí vamos a enseguida a aprender las velas de la menorá en este día viernes, ya al caer la noche, y que dentro de la manera en contar los días en el pueblo de Israel, al atardecer empieza un nuevo día y hoy empieza el Shabbat, el día de reposo, y también celebramos Pesaj, el día de la Pascua, como es conocido. Y desde luego hoy también en la noche empieza el primero de 7 días de panes sin levadura, de acuerdo a lo que la Escritura dice en la Torá. Y hoy, bueno, como es costumbre en los hogares, es la mujer la que prende las velas, que como ya sabemos en la menorá de 7 brazos, representa un gran simbolismo. Hay un gran simbolismo detrás del encendido de las velas. En sí, la luz representa la presencia del Señor, que estaba constantemente encendida en el templo, y ahora en nuestras vidas, ¿verdad? Representa a Yeshua, el Espíritu Santo también. Y nos da mucho gusto ver hoy, en este día de Shabbat, donde vamos a compartir la palabra, las luces de la menorá. Amén, sean bienvenidos todos. Y bueno, como siempre, vamos a grabar este mensaje para las personas que nos siguen en el canal Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Bueno, mientras estamos preparándonos, hermanos, les quiero dar la bienvenida. Soy el pastor Juan González y aquí desde la Congregación Proyecto de Vida vamos a compartir esta palabra en este día especial de Pesaj, de Pascua, donde obviamente nosotros nos regocijamos porque son sentimientos encontrados. Por un lado, sabemos del sacrificio de nuestro Mesías Yeshua, el gran valor, el gran costo que tuvo pagar nuestra redención, pero también es un momento de alegría, porque esto vino a comprarnos nuestra libertad, la redención, y eso para nosotros es motivo también de alegría y de gran bendición. Amén. Así es de que vamos a compartir, este tema que ya lo habíamos anunciado. Este tema lo hemos llamado Pesaj bajo el pacto renovado. Y como ya sabemos, no se habla del Nuevo Testamento. Realmente el idioma hebreo nos ha dado la oportunidad de entender mejor el significado de las palabras, y el nombre correcto para llamar el Nuevo Testamento es el Brit Hadashah, que significa pacto renovado. Porque ya hablamos del pacto original que el Señor hizo con el pueblo de Israel al elegirlos como su nación y al sacarlos libres de la esclavitud de Egipto. Amén, por el sacrificio de los corderos. Y ahora nosotros somos parte también de ese pueblo, pero ahora redimidos del mundo, de la condenación, del pecado, gracias a la sangre del Cordero Pascual, que es nuestro Mesías Yeshua. Amén. Así es que aquí tenemos en la pantalla, vean lo que sería una representación de la cena, la última cena que tuvo Yeshua con los discípulos, y lo vamos a ver que no es lo mismo que Pesaj. Ahorita lo vamos a compartir. Y rápidamente quiero entrar en el tema. Vamos a tratar de hacerlo rápido, ágil, para ir entendiendo de qué trata este tema. El tema pasado que compartimos ya, y que por cierto en redes sociales lo han estado reproduciendo bastante, se llama Pesaj bajo el pacto original. Y esa puerta, dijimos, representa los dinteles que fueron cubiertos con sangre del cordero que sacrificaron cada familia del pueblo de Israel mientras estaban en Egipto como esclavos. Y esa fue la última plaga. A través de la sangre de los corderos salieron libres de la esclavitud, obviamente gozosos, alegres, felices, porque se respira un ambiente de libertad. Imagínense ellos 400 años en esclavitud y de momento un día decir, ahora somos libres. Debe de haber sido una gran emoción, una gran experiencia. Pesaj bajo el pacto original, la sangre de los corderos en los dinteles. Pero vean, volviendo a la pregunta que hacía la vez pasada en el primer tema que ya vimos, ¿cómo debemos celebrar Pesaj, la Pascua, el día de hoy? Esa es una pregunta que mucha gente se hace porque hay diversas tradiciones religiosas, como ya lo mencionaba. Los católicos romanos lo celebran a su manera, los cristianos evangélicos a su manera, los judíos a su manera,
dentro de sus diversas tradiciones. Y yo quiero compartir la respuesta a esta pregunta: ¿cómo debemos celebrar Pesaj, Pascua, en nuestro tiempo? Ahora miren rápidamente, el Pesaj original, como ya lo vimos el tema pasada, ayudó a preparar a los hijos de Israel a abandonar Egipto. Y el Egipto para nosotros pues representa el lugar de esclavitud. El día de hoy para el creyente representa el mundo de maldad que siempre va a estar hostigándonos y queriéndonos esclavizar. Y dejar Egipto para nosotros representa ir hacia la tierra de Israel, la tierra prometida. Y es ahí también donde Shaul, o el apóstol Pablo como lo conocemos, nos dice que las fiestas en la Biblia son todavía imágenes proféticas de los eventos venideros. O sea, fue algo que ya ocurrió en la historia, pero que también nos anuncia en el futuro eventos que aún están por venir. Y debido a estas cosas es que todavía vemos a Pesaj como un ensayo para dejar el mundo y regresar a casa, a la tierra de Israel. Porque quiero decir que aunque no somos judíos, nos identificamos con el pueblo de Israel a través de la fe de nuestro padre Abraham. Porque aunque no somos de sangre judía, hemos sido adoptados gracias al sacrificio de Yeshua y hoy somos parte de este pueblo que tiene la promesa de que algún día va a regresar en su totalidad las tribus esparcidas por el mundo a Israel. ¿Y saben quién va a ser el gobernante? Yeshua mismo. Eso es en el periodo del reino mesiánico y eso es una esperanza que aguardamos junto con el pueblo de Israel. Ahora vean, celebrar Pesaj bajo el pacto renovado, ¿qué representa? El pacto renovado, bajo el pacto renovado, Yeshua guió a sus discípulos a participar de la última cena, que es lo que nosotros más conocemos. Y eso fue la tarde anterior al día en que se celebraba Pesaj. No fue en el mismo día. Sin embargo, aquí hay preguntas que quiero hoy responder. La primera sería esta, o sea, la última cena, una comida rabínica del Seder de Pesaj como lo conocemos hoy. O sea, Yeshua celebró un día antes una cena que es como el día de hoy se celebra dentro del pueblo judío, el Seder o el orden de Pesaj. ¿Fue acaso una nueva ordenanza que él vino a establecer para, como muchos dicen, para la nueva religión cristiana? ¿Altera esta cena que tuvo el Yeshua con sus discípulos los mandamientos de la Torá o los cumple? Y pues finalmente se debe celebrar Pesaj después del sacrificio de Yeshua con un cordero. Debiera de haber un cordero en nuestras mesas cada vez que celebramos Pesaj. Y estas preguntas las voy a responder el día de hoy rápidamente. Vean, quiero rápidamente referirme a lo que algunas personas, sobre todo en el mundo cristiano, desconocíamos, que hay un orden. De hecho, la palabra orden se traduce como el ceder. Ceder es lo mismo que orden. Y esto los rabinos judíos lo establecieron para celebrar Pesaj. Obviamente, algunas cosas las sacaron de la Biblia y otras de sus tradiciones múltiples. De manera que quiero señalar que el orden rabínico no necesariamente es la manera exacta en que el pueblo de Israel celebró por primera vez Pascua en Egipto, porque no se sabe exactamente cómo lo hicieron, pero los rabinos han diseñado este orden para celebrar cada año Pesaj. ¿Y qué es este ceder de Pesaj? Bueno, es una comida festiva con un orden que consiste en tomar, entre otras cosas, 4 copas de vino y también comer en varios tazones de salsa o sopa con varios elementos ahí. Y también hay que mantenerse reclinado alrededor de la mesa. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque esto se debe a que en el Medio Oriente, donde nació Yeshua y los discípulos, los esclavos solían esperar a sus amos mientras comían recostados alrededor de la mesa. Para empezar, las mesas no eran altas como las que tenemos hoy, donde usamos sillas, sino eran al ras del piso. Y esto es muy importante comprenderlo. Y ahí está el orden del ceder de Pesaj. Ahora, ¿qué representan las 4 copas? Vean. Las 4 copas celebran los 4 verbos utilizados en el mensaje que Dios dio a Moisés en Éxodo capítulo 6, del 6 al 7. Y las frases de estos verbos son, la primera, cuando el Señor le dijo a Moisés, lo sacaré
de Egipto. Ellos tenían que salir en la libertad y esa primera frase, los sacaré, representa una copa. Y luego en ese pasaje dice, los salvaré de su trabajo como esclavos. Ahí está la salvación. Y luego dice, los redimiré con brazo extendido, con brazo poderoso. Y el cuarto verbo, los tomaré para que sean mi pueblo y yo seré su Dios. Y esas cuatro verbos, cuatro expresiones son las que están representadas en el ceder de Pesach con las cuatro copas. Todo tiene un significado y sobre todo bíblico, esto basado en Éxodo capítulo 6. Ahora, hablar de inclinarse, vean, durante el ceder de la Pascua o Pesach, los rabinos enseñan que debido a que los judíos ya no están en esclavitud, deben inclinarse o reclinarse en la mesa alrededor del ceder, del orden, para celebrar la libertad que tienen ahora como un pueblo libre. Porque en aquel tiempo obviamente como esclavos no podían gozar de este privilegio. Y una persona libre sí podía cenar reclinado, obviamente como un amo, no como un esclavo. El esclavo no se podía sentar alrededor de una mesa, tenía que servir la mesa. Y los que eran libres se podían sentar y reclinarse alrededor de la mesa. Y algunos señalan que hay un paralelo en la cena de Pesach con la última cena en la que Yeshua y sus discípulos se reclinaron también alrededor de la mesa. Pero vamos a ver si esto es así. Ahora vean, hablando del ceder de Pesach, Mateo 26:20 dice, cuando llegó la noche, Yeshua estaba, ¿qué cosa? Reclinado en la mesa con los 12 discípulos. Eso sí coincide. Reclinarse es el que se sienta alrededor de la mesa, es una persona libre. Por eso puede cenar de esa manera. Si fuera un esclavo tendría que estar de pie sirviendo a los que están en la mesa. Además, en el servicio del ceder también se solía sumerger el pan en un tazón, en un plato. Por eso Mateo 26:23 dice, respondió y dijo, el que moja su mano conmigo en el plato, ese me va a traicionar. Pues todos lo hacían, o sea, el Señor simplemente dijo que era uno de ellos. Porque algunos dicen, Judas de seguro era el más aprovechado, iba y metía el pan en el plato del Señor. Y ahí reveló que era él. No, todos lo hacían porque había un plato común. Así es de que así era la costumbre de la época en aquel tiempo. Ahora vean, el orden, dentro del orden de la celebración se llamaba bendecir a Yahweh, partiendo el pan, tomando las 4 copas de vino y sobre todo dando gracias. ¿Qué dice Mateo 26? Del 26 al 28. Y mientras comían, Yeshua tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio a los discípulos y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa y dio gracias y se la dio a ellos diciendo, beban de ella todos ustedes, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que en realidad debió de haber sido del pacto renovado, porque ya el primer pacto existía con Israel y ahora lo estaba renovando con los discípulos que representaban los 12 a las 12 tribus de Israel. No lo estaba haciendo con otro pueblo, sino con el mismo pueblo reivindicando su pacto, renovándolo. No lo estaba haciendo con los gentiles, con paganos, ni siquiera con la iglesia. No existía para entonces. Era con el pueblo de Israel, un pacto renovado. Y él dijo que es derramado por muchos para la remisión de pecados. Y aquí le da un nuevo sentido a la celebración basándose en su sacrificio, su cuerpo y su sangre para la remisión de pecados. Ahora vean, también dentro del orden de la manera en que celebraba el pueblo judío el ceder de Pesach, había que cantar al final. El ceder concluye con un canto o más, salmos o himnos de alabanza. Y esto lo dice Mateo 26:30, cuando dice, y habiendo cantado un himno, salieron al monte de los olivos después de cenar. Y vean, también citando la traducción de la Pechita aramea, que es una versión bíblica, obviamente en arameo, dice que Yeshua y sus discípulos cantaron alabanzas, es decir, salmos. No eran cantos de los que se cantan hoy modernos, sino eran salmos recitados como alabanza, como parte del ceder al final. Esto es lo que hacían, celebrar.
Una pregunta importante, y aquí voy a contestar la que hice al principio. ¿Debemos sacrificar un cordero el día de hoy como parte de la celebración de Pesaj? Bueno, la respuesta es que ya no hay que ofrecer sacrificios de animales, sobre todo ahora que estamos en la dispersión, que no vivimos en Israel y sobre todo que no hay templo. Mientras no haya templo, quedan invalidados los sacrificios. Además, el mismo Shaul o Pablo nos afirma en 1 Corintios 5:7, porque ciertamente el Mesías, nuestro Pesaj, fue sacrificado por nosotros. Y si él ya fue sacrificado como ese cordero pascual, ya no ocupamos otro. Ya no ocupamos otro. Él fue y será el único cordero suficiente que entregó su sangre para redimirnos. Amén. No ocupamos más. Así es de que ahí está la respuesta. Él es nuestro cordero ya sacrificado por todos nosotros y no ocupamos más en el ceder de Pesaj un cordero. Ahora, algunos también dicen que esa celebración fue tal vez un banquete. Se dice que en la antigüedad los rabinos celebrarían un banquete de graduación la noche anterior a Pesaj como ceremonia de graduación para sus discípulos. Y alguien dijo, tal vez el Señor, después de estar con ellos todo el tiempo enseñándoles, le dijo, ya es tiempo de graduarlos y vamos a hacer un banquete de graduación. Pero incluso si Yeshua celebró la última cena como un ceder de graduación o un banquete, debemos considerar algunas instrucciones. Hay que tener en cuenta que celebrar Pesaj es distinto si lo hacemos dentro o fuera de Israel. Nosotros vivimos en la dispersión, no somos judíos, somos parte de las 10 tribus perdidas. Amén. Somos parte de Efraín, de la casa de Israel, no somos de la casa de Judá, no somos judíos ni queremos serlo. Son nuestros hermanos mayores. Pero ¿cómo celebrar Pesaj dentro o fuera de Israel? Bueno, fuera de la tierra de Israel, Yahweh quería que los hijos de Israel se prepararan para salir de Egipto y volver a casa, porque están en el exilio. Sin embargo, en Deuteronomio 12, Yahweh comienza un largo monólogo acerca de cómo Pesaj debía ser diferente cuando uno vive en tierra de Israel. Es dos maneras de celebrarlo, no es lo mismo estar en Israel que fuera de Israel. ¿Cómo sería Pesaj en la tierra de Israel? Para empezar, Deuteronomio 12:1 dice, estos son los estatutos y decretos que cuidarán de poner por obra, y miren, subrayo, en la tierra que Yahweh, el Elohim de tus padres, les ha dado, para que la posean todos los días en que vivan sobre la tierra. Hay instrucciones que son exclusivas para cuando estás en Israel. Cuando vivimos en la tierra de Israel, debemos, por ejemplo, ir a Jerusalén para las 3 festividades anuales de peregrinación. Cuando se vivía allá, había que subir a celebrar Pesaj, Pascua. ¿Cuál otra? Shavuot, que es el día de Pentecostés, y finalmente la fiesta de tabernáculos o cabañas. Si vivías ahí, tenías que ir y subir a Jerusalén porque era el lugar indicado. Deuteronomio 16, del 5 al 6 dice, no puedes sacrificar el Pesaj dentro de ninguna de tus puertas que Yahweh tu Elohim te da, sino en el lugar donde Yahweh tu Elohim elige hacer morar su nombre. Ahí sacrificarás el Pesaj al atardecer, cuando el sol caiga, cuando saliste de Egipto. Entonces había un lugar, ya una vez que había un tabernáculo, un templo, debía de ser ahí, ya no en las casas, cuando se está en Israel. Pero obviamente ahorita ni siquiera tienen templo los judíos. Así es de que lo hacemos en las casas, porque así fue la instrucción. No hay un lugar donde more el nombre del Señor en el templo, como fue hace siglos. Ahora, quiero entrar aquí rápidamente, aunque tengo un tema que ya he compartido y está en nuestro canal, porque mucha gente dentro del cristianismo sobre todo llega a suponer y creer que la última cena fue la misma celebración de Pesaj judía. O en otras palabras dicen que es lo mismo, pero vamos a ver si es cierto. ¿Fue la última cena de Yeshua con los discípulos una cena de Pesaj? Bueno, tanto el texto arameo de la Pechita como el griego sugieren que la última cena no pudo haberse celebrado la noche del primer mes de Aviv,
en el 14, que era el día en que se sacrificaba el cordero, y en la tarde empezaba el 15. Acuérdense, caer la tarde empieza el 15 y ahí se empezaba la siguiente fiesta, que es 7 panes, 7 días de panes sin levadura. Ese era el día indicado en la Torá, en el Éxodo, de que se debería de celebrar Pesach, el 14 en la tarde, para empezar el 15 en la tarde que ya empieza. ¿Por qué no fue ese mismo día? Bueno, porque el pan que se comió durante la última cena de Yeshua con los discípulos fue un pan fermentado. Y para ese día en Israel todo el pan que se comía ya no tenía levadura. Desde antes del 14 ya no debía haber levadura en las casas. Y la Biblia dice que la última cena fue un pan leudado. Ahora, ¿de dónde saco yo esa conclusión? Bueno, en los textos griegos la palabra es la palabra artos y se refiere a un pan levantado, o sea, esponjado, un pan con levadura como el que pongo ahí. Incluso vean, cuando se hace una representación de la cena en el cuadro ese de Miguel Ángel, se ven los panes levantados y es correcto, porque era pan leudado, era pan que se traduce al griego como artos. ¿Y cómo lo comprobamos? Vean, Mateo 26 dice, y mientras comían, refiriéndose a la última cena, Yeshua tomó pan, y ahí se utiliza la palabra griega artos, pan leudado. Lo tomó, lo bendijo y lo partió y se lo dio a los discípulos y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Y en la pechita aramea, la palabra pan es la palabra lejama, que es la contraparte aramea de la palabra hebrea lejem, que significa pan regular fermentado. También en la pechita y en la traducción griega utiliza la misma palabra a referirse a un pan con levadura. Entonces yo me pregunto, Yeshua, sabiendo que no se podía en la cena de Pesach comer pan con levadura, ¿lo habría comido con sus discípulos un pan leudado? Eso sería una transgresión a la Torá. No es nada más, para un judío no es nada más, pues agarra el pan que sea, hombre, si es pan Bimbo, un gansito, es lo mismo, es pan. No, no, para ellos es sumamente importante comer pan no leudado. Y en la última cena fue pan con levadura. Entonces, no es lo mismo la última cena que la cena de Pesach judía. En esta misma pregunta, si fue la última cena una cena de Pesach, bueno, si la última cena fue la cena de Pesach, significa que Yeshua rompió la Torá al comer pan con levadura, ya lo decía. Y no debió de haber sido así. Ahora, también significa que él no cumplió la fiesta de Pesach en el sentido de que él no fue nuestro cordero de Pesach, porque si él estaba cenando con los discípulos, entonces, ¿y el cordero? Él murió el día siguiente de la última cena porque él era el cordero pascual y murió en el mismo día y a la misma hora en que se sacrificaban los corderos en el templo a las 3 de la tarde más o menos de esa semana que fue un viernes. Y él murió exactamente mientras se sacrificaban los corderos en el templo por el sacerdote. Fue el día en que Yeshua estuvo colgado en la cruz. Un día antes él celebró una cena de despedida con los discípulos. Entonces, porque él tenía que ser el cordero el día siguiente. Entonces, esto lo comprobamos con el pasaje que ya leíamos de 1 Corintios 5:7, que dice, porque ciertamente el Mesías, nuestro Pesaj, fue sacrificado por nosotros. Entonces, lo estamos entendiendo, no puede ser lo mismo porque él usó pan leudado y porque cómo iba a ser la cena de Pesach si él iba a ser el cordero. Esa cena, la última cena fue un día antes y al día siguiente él fue sacrificado. Entonces, ¿por qué se cree que la última cena fue una cena de Pesach? Bueno, los que dicen que la última cena sí fue una cena de Pesach dependen de ciertos pasajes como Mateo 26:17 que dice, y en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos vinieron a Yeshua y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos para que comas el Pesaj? Entonces dice, ahí está, mire, ellos le dijeron, ¿dónde vamos a comer Pesaj? Y fue el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Entonces sí fue el día de Pesaj. Pero ahí el gran error es las imprecisiones
que tienen las traducciones de la Biblia. Hay que recordar que la Biblia que leemos nosotros está en nuestro idioma y es una traducción, y en las traducciones se cometen errores humanos. Entonces debemos considerar la traducción, fíjense, al español, porque se supone que Pesach tiene lugar el 14 de Aviv, no el 15. Y la solución está en que la palabra primero, que aquí se traduce como primero en español, es la palabra griega protos. Y si bien esta palabra puede significar primero, como se tradujo al español en nuestras Biblias, también puede significar delante de o antes de. Y ese es el significado, fue antes del primer día de panes sin levadura. Ese es el asunto. No sé si lo están comprendiendo. Aquí lo demuestro. En contexto, lo que realmente dice Mateo 26, 17 es que la última cena tuvo lugar antes del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y vean, aquí lo vamos a entender. Mateo 26, 17. Y ahí utiliza protos, que significa antes de, y antes de el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos vinieron a Yeshua y le dijeron, ¿dónde quieres que nos preparemos para comer la Pascua? Porque ellos pensaban que al día siguiente, el día que se celebra la Pascua, el Señor iba a estar con ellos comiendo, pero no hubo cena de Pascua, porque ese día el Señor fue crucificado. La cena del día anterior fue una cena de despedida. ¿Sí lo estamos entendiendo? Y con pan leudado. Y sin cordero, porque el Señor iba a ser el cordero al día siguiente. Entonces, ahí se resuelve el dilema. Malas traducciones del lenguaje original de la escritura. Ahora, tenemos también testimonios que apoyan esto que digo. El testimonio de Juan, vean, Juan usa la palabra pro, también es griega, y pro se relaciona con protos, que ya leímos ahorita, se traduce como antes de la fiesta de Pesach, lo que ya tiene sentido. Y vean, Juan 13:1 dice, y antes, ahí utiliza pro, antes de la fiesta de Pesach, cuando Yeshua sabía que había llegado su hora, de que debía partir de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, fue antes, pro, antes de la fiesta de Pesach. El testimonio de Lucas. Lucas usa una frase diferente. Él dice, luego vino el día de los panes sin levadura cuando el cordero de Pesach debía ser sacrificado. Y envió a Kefa, a Pedro y a Johanan, Juan, diciendo, ve y prepara el Pesach para nosotros para que comamos. Pero esa celebración de la última cena fue antes de Pesach. Y esto podría referirse a la que la última cena ocurrió en la tarde del 13 para empezar el 14. Y el día siguiente, 14, para cerrar el 15, ahí fue Pesach. Un día antes. Y esto fue así para no violar la Torah, porque un judío no podía celebrar Pesach el día que se le antojara. Tenía que ser el día exacto y a la hora exacta. Entonces, si Yeshua celebró Pesach un día antes, violaría la Torah. Y además con pan leudado. O sea, no es posible. Esto no fue sino una cena de despedida. Ahora vean, Shaul finalmente, Pablo confirma que la última cena no fue Pesach. Hay otros pasajes que nos muestran que Pesach y la última cena se llevaron a cabo en días distintos. De hecho, la última cena fue antes de Pesach. Por ejemplo, 1 Corintios 5 del 7 al 8, cuando Shaul escribe sobre Pesach, no sobre la última cena, sobre Pesach, usa la palabra griega para pan sin levadura, que es la palabra ácimos. Hartos es pan leudado. Ácimos, pan sin levadura, del que se usa en la fiesta de Pesach. ¿Sí lo entendemos? Ahora vean lo que dice aquí 1 Corintios 5. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesach, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, ¿cuál? Pesach, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Y ahí utiliza la frase griega panes ácimos.
panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces Pesach se celebra de manera diferente y en otro día y no es la última cena. Esto contrasta con el capítulo 11 donde Shaul escribe sobre la última cena, aquí sí la última cena, en la que usa la palabra hartos, refiriéndose al pan leudado que se usó esa última cena de Yeshua con los discípulos, pan con levadura. Y vean, aquí dice, porque recibí del maestro lo que también les entregué, que el maestro Yeshua en la misma noche en que fue traicionado, tomó pan. ¿Y qué palabra utiliza? Hartos, no ácimos, pan leudado. Y cuando dio las gracias, lo rompió y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo que es partido por ustedes, hagan esto en mi memoria. De la misma manera, él también tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, pacto renovado. Hagan esto siempre que lo beban en mi memoria. Porque cada vez que comas este pan, hartos, pan leudado, y bebas esta copa, proclamas la muerte del maestro hasta que él venga. Así que cada vez que usemos vino en Shabbat o en cualquier reunión, estamos recordando esa última cena donde el Señor Yeshua dijo que va a regresar. Amén. Y eso lo debemos de recordar todas las veces que podamos. Pero la última cena no fue una cena de pesa. Ahora, todo esto nos muestra que la última cena pues no fue Pesach y por lo tanto la última cena no tiene nada que decirnos acerca de cómo debemos guardar Pesach. Y vean, nosotros cuando celebrábamos Pesach, bueno, Pascua, usábamos como referencia la última cena. ¿Sí? Entonces, normalmente en la iglesia cristiana que hacíamos pues la galletita y la copita de vino, porque así fue la última cena, pero nada tiene que ver con Pesach. También nos damos cuenta que Yeshua no estaba estableciendo una nueva ceremonia en el atardecer de ese día 13 del mes de Aviv. Porque si lo hubiera hecho, lo mismo, agregar un día adicional de adoración al calendario hebreo, lo que habría sido una violación directa a la Torá, sobre todo Deuteronomio 4.2. ¿Qué dice Deuteronomio 4.2? No le pongan ni le quiten nada a lo que ya está escrito en la Torá. Y si alguien lo hace, es un transgresor. Entonces el Señor no le agregó una fiesta nueva. Fue solamente una cena de despedida para recordarlo. Más bien, todo lo que Yeshua estaba diciendo era que lo recordáramos a Él cada vez que comamos pan y bebamos vino, ya que nuestros hermanos judíos tradicionalmente toman pan y vino en todos los Shabbat y festividades, y les gusta el pan y el vino. Todo lo que Yeshua estaba diciendo es que debemos recordarlo durante todas las fiestas de Shabbat o los días de Shabbat y todas las festividades. Eso era el mensaje, nada más. Recordar su sacrificio, todas las veces que podamos. Ahora, otra pregunta, vean. Yeshua instituyó el lavatorio de pies, porque también el cristianismo se nos ha dicho, instituyó la Santa Cena para la iglesia y estableció el lavatorio de pies como algo novedoso, cuando esto ya se hacía en el pueblo de Israel, pero con otro significado. Algunos creen que Yeshua también instituyó este nuevo ritual de lavarse los pies la noche antes de Pesach, que ya sabemos fue una noche antes, basado en Juan capítulo 13. Si yo, su Adón y maestro, les lavo los pies, también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado un ejemplo para que ustedes hagan como les he hecho a ustedes. Y ahí dice, ahí está. El Señor dijo, tienen que hacerlo. En cada Pascua Él lo estableció como una nueva ceremonia cristiana. Vamos a ver si esto es cierto. Si leemos atentamente el pasaje, no habla de que se instituya un nuevo día festivo. Y tampoco nos da una orden literal de lavarnos los pies unos a otros cada noche durante Pesach. Más bien, ahí lo acabamos de leer, dice, Él nos da un ejemplo de cómo debemos amarnos y servirnos los unos a los otros, porque el lavatorio de pies es un acto de humildad, de sometimiento mutuo los unos a los otros. Y el Señor
estableció bien claras las reglas. El que quiera ser el mayor, ¿qué dijo? Debe servir a los demás. Y para eso fue simplemente una manera de decirle a los discípulos, aquí nadie va a ser arrogante ni más que otro, se deben de lavar los pies como un acto de humildad, porque nada más, si yo que soy el Adón lo hice, cuanto más ustedes lo deben de hacer. Pero no fue como una nueva celebración, sino simplemente como un ejemplo de humildad. Pesach también debe de ser relacionado con las buenas nuevas, lo que nosotros llamamos evangelizar, predicar las buenas noticias de la salvación en Yeshua. El primer Pesach, ya dijimos, preparó al pueblo para dejar al mundo e ir a la tierra de Israel. De ahí el pueblo de Israel salió a la libertad para ir a las tierras prometidas. Ahora, debido a que Yeshua y sus discípulos ya estaban en Israel, pues no necesitaban prepararse para dejar el mundo. Por el contrario, esta celebración de Pesach terminaron regresando al mundo para llevar la buena nueva a todas las naciones y levantar un sacerdocio de discípulos. Porque la gran comisión de Mateo 28, ¿para qué es? Ir y anuncien a todas las naciones el evangelio, la buena noticia. ¿Y de qué depende la buena noticia? Su muerte y su resurrección. Pero para ser seguidores, levantar sacerdotes, levantar ministros que fundamentados en la Torá, en la Escritura, guardemos los mandamientos. Para eso es. Y Pesach es el tema central de las buenas noticias, porque ¿qué representa Pesach? El sacrificio del Cordero para nuestra redención. Entonces tiene que ver con esa función de predicar las buenas noticias. Pesach también es un ensayo para el futuro. Ahora que estamos de vuelta en el mundo, porque estamos viviendo en Egipto todavía, lo hemos dicho, amén. Al estar, mientras no estemos en la era milenial bajo el gobierno de nuestro Mesías, estamos en el mundo, estamos en Egipto. Y debemos celebrar Pesach como lo dice Éxodo 12. Debemos empacar nuestras maletas y comer deprisa como lo hicieron los primeros israelitas en Egipto, haciéndolo como un ensayo para regresar un día a celebrar con Yeshua en su reino mesiánico tal como él lo prometió. Cada vez que celebramos Pesach debemos recordar las palabras de Yeshua cuando él dijo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, es un ensayo del cual algún día lo vamos a participar directamente con nuestro Señor Yeshua. ¿Cuántos dicen amén? Y vean, también Pesach es un testimonio familiar. ¿Por qué familiar? Miren, esto no solo es lo que ordena Yahweh en la Torá, sino también esto sirve para enseñar a nuestros hijos el verdadero significado de Pesach en un nivel más profundo que cualquier sede rabínico. Yo en lo particular, analizando bien la manera en que cada tradición celebra, los judíos lo hacen con un orden previamente establecido, pero es un orden que propusieron los rabinos judíos y no necesariamente es el más correcto. Hay que recordar que tienen sus tradiciones. Éxodo 12 dice, y sucederá cuando tus hijos te digan, ¿qué es este servicio nuestro? Ustedes responderán, es el sacrificio de Pesach de Yahweh, quien pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró a nuestros hogares. O sea, hay un momento en la celebración de Pesach donde los hijos, los niños, podían preguntar y ahí había la oportunidad de enseñarles el significado de esta celebración. Y debemos de seguirlo aprovechando. Vean, ahí puse la foto de una familia donde están celebrando Pesaj en casa con sus hijos. Y ahí es el momento para decir, no solamente vamos a cenar como lo hacemos siempre, sino esta cena es especial y representa nuestra liberación de la esclavitud. Y ahí viene la historia bíblica. Ahí se puede aprovechar para relatar, leer la Torá y enseñar en qué pasaje de la historia se fundamenta la celebración. Ahora, acercándonos ya más al final. ¿Cómo fue el Pesaj original?
porque si la última cena no fue una cena de Pesaj, pues no nos sirve del todo para de ahí tomar los elementos de cómo nosotros celebrarlo hoy. Entonces, ¿cómo fue el Pesaj original? El primer Pesaj se llevó a cabo en las casas, como ya sabemos, en preparación para salir de Egipto. Así fue la orden. Un año después, los hijos de Israel celebraron Pesaj de nuevo, pero ya en el tabernáculo, que ya fue construido en el desierto, ¿se recuerda? Y que Dios lo mandó construir exactamente con instrucciones precisas. Y ese tabernáculo que acaba de ser construido en el desierto, ahí fue ahora donde se celebró Pesaj un año después de que salieron de Egipto. Pero ya cuando Israel estaba en su tierra, se celebró Pesaj en el tabernáculo y después en el templo. Ya no fue en las casas. Ese fue el Pesaj original. Después del exilio, luego de siglos donde no se celebró Pesaj, más tarde Efraín, las tribus que fueron dispersas, y Judá, que también fue el exilio a Babilonia, pues ya no estaban en Israel. Por lo que Pesaj se convirtió en algo nuevo para ellos, mientras que Judá se inventó después del exilio. Ellos regresaron 70 años después a la tierra de Jerusalén, a Israel. Pero ahí fue donde crearon sus propias reglas, lo que hoy se llama el ceder rabínico de cómo celebrar Pesaj. Eso fue después de que regresaron del exilio. Ellos lo crearon. Si lo estamos entendiendo, no viene desde el Éxodo. Fue su manera de celebrarlo, un Pesaj rabínico. Y finalmente, ya en nuestro tiempo, Yahweh, cuando eligió que de nuevo las tribus perdidas empezaran a regresar a Israel, ¿se recuerdan? Después de la Segunda Guerra, 1948, mayo del 48, Israel se constituye en una nación por primera vez después de más de 2000 años. Pero todavía aquí, después de todos estos siglos, el dilema sigue siendo el mismo. ¿Y cómo vamos a celebrar Pesaj ahora? ¿Como lo hacían los judíos? ¿Como lo hicieron originalmente en Egipto, del cual no sabemos exactamente? ¿Cómo lo hicieron? Solo algunas expresiones. No lo vamos a hacer como Yeshua porque fue una cena de despedida, no fue Pesaj. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí sigue el dilema. Y ahí hay varias, obviamente, debates. Unos dicen, así se debe de hacer, como lo hacen los rabinos judíos, como lo hacen los caraítas, como lo hacen los sefardíes. Bueno, y cada uno tendrá su tradición. ¿A quién le hacemos caso? ¿Celebrar Pesaj con sacrificios? Bueno, si los sacrificios de Pesaj deben celebrarse en algún lugar, si es que así se pensara, pues debería ser solo en Jerusalén y cuando haya templo. Sin embargo, no hay. Ni tampoco hay un orden levítico limpio, puro, exacto, como está establecido. Entonces no podemos ofrecer sacrificios en Pesaj en Jerusalén ni en cualquier otro lugar en este momento. Entonces no. Ahora, otra vez, entonces, ¿qué podemos hacer los que estamos en la dispersión como nosotros? No vivimos en Jerusalén, no hay templo. ¿Cómo lo podríamos hacer de manera bíblica? Bueno, fíjense bien. Celebrar Pesaj en la dispersión, porque estamos fuera de Israel. Sabemos que las fiestas no solo son recuerdos, sino ya dijimos, imágenes de sombras proféticas de eventos venideros. Por lo que el día 10 de Aviv, eso sí sigue establecido, así está en la Torah, desde el día 10 de Aviv, que es el primer mes del año hebreo, litúrgico, religioso hebreo. Para nosotros sabemos que es a finales de marzo, a principios o a mediados de abril. Ese día, obviamente calculando, coordinando nuestro calendario gregoriano con el hebreo, tenemos que saber la fecha y aún eso hay debate, ¿verdad? Algunos dicen, en cuanto sale la rayita de la luna y empieza el mes, y otros dicen mientras está negra. Uy, pero bueno, el día 10 se debería de organizar cada familia para la cena 4 días antes, ¿eh? Y ellos pues preparar maletas para dejar el mundo simbólicamente, desde luego. Y aquí hay que recordar que en el futuro, durante la tribulación, va a haber persecución de los creyentes, ¿sabían? Y ahí se va a hacer realidad esto de hacer maletas y cómele porque vienen detrás. Va a suceder en la tribulación. Así es de que
Cada vez que comamos tengamos en cuenta de que cuando ocurra en verdad la persecución, sí va a haber una maleta ahí lista para cómele rápido, porque de aquí vamos a salir huyendo. Y fíjense, el 14 de David, como está establecido en la Torá, asegúrate de que todo el pan regular y toda la levadura comestible esté fuera de tu hogar desde el mediodía. Esa era la orden. Come un poco de pan sin levadura durante los 8 días siguientes, porque ahí esa era la orden, panes sin levadura. ¿Qué más se puede hacer? Reúnanse, ya sea en tu hogar, en tu congregación, con tus hermanos en la fe, como lo estamos haciendo ahora, para adorar, para recordar, para leer la escritura y sobre todo para agradecer. Eso sí, son principios generales. Pero no hay como que un formato que si lo haces así estás mal, que si lo haces así está bien. Eso cada tradición lo va a defender. Por eso no hay que enredarnos mucho, ¿eh? Porque de repente usted escucha a alguien que dice, no, tiene que hacerse así como lo hacen los judíos ortodoxos. Bueno, ¿por qué? No, como lo hacen los caraítas. No, mejor como los sefardíes. No, o sea, cada quien se lo ha inventado porque a partir del exilio ya no hay una instrucción precisa de la Torah. Pero hay principios, vean, otros más. Come una comida sin levadura, eso ya queda claro. A prisa, si quieres hacerlo más representativo. Y con alegría. Porque si es una cena para salir a la libertad, pues no lo vas a hacer llorando. Alegre, diciendo, maleta en mano, vámonos de aquí. Y sobre todo enseña a tus hijos a saber que debemos esperar ir a casa un día en la tierra de Israel. Y sobre todo, vean, aquí yo le agrego algo divertido para ellos. Porque si es muy ceremonioso, pues no van a aguantarlo mucho. Ahora, fíjense cómo lo pongo al final. No importa cómo lleves a cabo Pesach como un orden. Lo principal es desarrollar el deseo de abandonar el sistema mundial y regresar a casa, porque eso era una cena de libertad, de salir de la esclavitud, de dejar los viejos hábitos, el pecado, el mundo, todo lo que representa. Y desde luego, basados en Yeshua, recordando su sacrificio. Desde luego, para nosotros es mucho mejor hacerlo. Ahora, Pesach también es un acto de identidad. Ya estoy por terminar. ¿Por qué un acto de identidad? Bueno, debemos prepararnos para el día en que abandonemos el mundo y regresemos a casa. Y los niños, vean, aprenden su sentido de identidad a través de ¿qué? De experiencias y algunas tradiciones prácticas. Y aunque las tradiciones, pongo aquí, pueden ser muy útiles, todo el mundo tenemos tradiciones, familiares, religiosas y todo. Sin embargo, solo las tradiciones son útiles cuando refuerzan en lugar de contradecir las escrituras. Hay que cuidarse mucho porque hay tradiciones y si las comparan con la Biblia la contradicen, entonces no son útiles. Tienen que ser tradiciones que apoyen lo que ya está establecido en la escritura. Y vean ahí cómo se ve un niño comiendo pan sin levadura, ¿no? Van adquiriendo identidad conforme vamos enseñando la escritura para que aprendan el significado detrás de todo lo que hacemos. Pero miren, aún hay más. Celebrar Pesach en la dispersión de forma divertida. A ver qué opinan de estas ideas. Prepararnos para Pesach de forma práctica y familiar podría representar darle a los hijos una tarea centrada, por ejemplo, en el Éxodo, en el sacrificio de Yeshua, tal vez una obra teatral, un juego, ilustraciones, versículos de memoria, una lectura familiar, pero hacerlo divertido para que los niños pudieran disfrutar, reír y vean, puse algunas fotos ahí, se ve un niño debajo de la mesa, ¿no? Ahí escondido con su pan, ¿verdad? Sin levadura, y otros chiquillos ahí jugando y vestidos, ¿verdad? De personajes bíblicos. Eso sería ideal para que fuera mucho más representativo para ellos. Y bueno, vean esta otra foto. Celebra Pesach con niños. Los niños aprenden de las experiencias prácticas. Así que hay que brindarles actividades divertidas como una obra de teatro, dibujo, pintar, postes, representar las plagas, vean.
vestirse como Moshe, Moisés, Aarón, Miriam, dependiendo de la edad, claro, pueden actuar la historia del Éxodo o de la pasión del Mesías, hasta cierta manera involucrarlos para que sea mucho más la experiencia para ellos. Y termino con esto, vean. Pesach es un tiempo para aprender y compartir. A medida que el Espíritu de Yahweh está llamando a su pueblo a la verdad, muchos hemos sido llamados a esto del cristianismo. Cada vez más y más cristianos quieren asistir, a veces hasta por curiosidad, si lo quiere, pero a un ceder de Pesach para aprender sobre las raíces hebreas de su fe, y es una oportunidad para nosotros de compartirles lo que Yahweh nos esté revelando, porque no lo sabemos todo, también estamos aprendiendo, pero hay que compartir. Y vamos a cerrar esta celebración, como siempre, bueno, pues dando gracias al Eterno por la oportunidad que nos ha dado, amén, de estar aquí. De verdad, hermanos, debo decir esto, miren, antes de terminar con el acto simbólico, porque es una simbología lo que vamos a hacer enseguida, pero quiero aclararlo, miren, ¿saben ustedes que la diferencia entre la fiesta de tabernáculos se hacía para toda la gente que quisiera? Tabernáculos es todos invitados. Y Pesach es una celebración que se hizo a puerta cerrada y compartiéndola con los más íntimos. Yeshua, bueno, sabemos que no fue Pesach, pero fue una cena de despedida con sus discípulos, pero lo hacían familiar. Aquí sí no es como que invita a la vecina, a todos los que quieran venir, porque Pesach es una cena muy íntima de la familia de Dios alrededor de la mesa, porque para el pueblo hebreo, hermano, sentarse a la mesa a cenar no era nada más llenar la barriga, como dicen, sino era un momento de intimidad entre las personas que comparten y sobre todo teniendo a Dios ahí presente. Así es de que Pesach es un privilegio que no cualquiera puede disfrutar. Así es de que vamos a enseguida a participar de los elementos que hubo en una celebración. Repito, cada ceder puede tener tantas cosas. En el plato de un judío hay huevo, hay diversas clases de verduras y muchas cosas, pero nosotros vamos a disponer de lo que es el fruto de la vid, el vino. ¿Qué más podemos disponer según la misma Torah nos dice? Bueno, pues vean, el pan. El pan obviamente no es pan leudado, es pan, ¿de cuál? Ácimos, pan sin levadura y también un poquito de hierbas. En este caso pusimos perejil, que representa las hierbas de la amargura, ¿sí? Que ellos comieron mientras fueron esclavos, y un poco de sal. Básicamente era necesario para un ceder de Pesach. Y vamos enseguida a aprovecharlo. Yo le invito a que cada quien tenga a la mano un poquito de esos elementos, el pan, el vino, las hierbas, un poquito amargositas, porque también eso decían de qué clase de hierbas, no sabemos, las que ellos tendrían, pero vamos a representarlo de forma sencilla y sobre todo para darle gracias al Eterno por esta celebración. Y quiero leer rápidamente, vean si me permiten, lo que dice la escritura en el Salmo, en Isaías 53. Quiero que en este momento visualicemos a Yeshua, nuestro Mesías. ¿Y qué dice Isaías 53? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo
precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.